primero. Bueno, buenos días. Yo creo que ya se habló todo lo que se tenía que hablar. Son, anuncios, mensajes que tenemos por parte de la iglesia y que pues se tienen que llevar a cabo. La venta que el hermano Ramón pues le ha puesto en su corazón, pues yo creo que es de bendición, no solamente para algunos, sino para todos aquellos que en un futuro vayan a congregarse en este lugar. Es para edificar este lugar. Es un edificio en construcción igual como nosotros. Estamos en construcción. Dios nos sigue construyendo. Así que bueno, este es un día pues que Dios nos trajo con un propósito y es lo que vamos a hacer este día. Escuchar su palabra. He orado por este tiempo, pues porque sea el Señor siempre hablándonos, no yo, y créanmelo, yo no soy bueno para hablar, pero aquí estoy. Aquí estoy y pues que sea Él. Amén. Para empezar, ahí abra su Biblia, váyase a su Biblia y vamos a abrirla en Génesis 12 y vamos a estar ahí buscándole, picándole ahí poquito a este pasaje bíblico 12 y tal vez parte del 13 según el tiempo nos dé. Padre, en esta mañana te quiero dar gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Señor. Es tuyo, Señor. Oro porque seas tú hablándonos a nuestros corazones, Señor. Y lo que tú deseas de nosotros no solamente es que te escuchemos, sino que te obedezcamos, Señor. Porque tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, Señor. En el dulce nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar ahí con el versículo número 1. Y dice, vamos a leerlo, ahí acompáñenme. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Voy a avanzarme hasta el 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice, con esto yo puedo, bueno, el Señor me hablaba, pero con esto yo podía empezar y terminar pues lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Pero ¿por qué? Pues porque aquí viene, vaya, primero que Dios se nos acerca, ¿verdad? Y nos hace una promesa, pero esa promesa conlleva, ahora sí, que usted y que yo llevemos o que pongamos algo de nuestra parte, porque después de todo esto Él le da el final. Pues tal vez a usted se lo ha puesto cuando empezó a conocerle al Señor. No sé cómo fue que usted a lo mejor pudo sentir la presencia de Él. Muchas veces nosotros, o yo recuerdo de mis inicios, cuando yo lo conocí, pues sabe que no paré de llorar. Fue algo que no estaba en mi control y yo dije, no, esto no puede estar pasando conmigo, ¿verdad? Pues yo me sentía muy fuerte y así me habían enseñado. Entonces, llegué a la presencia del Señor y Él me quebró. Y bueno, y desde entonces, pues, no es que haya escuchado la palabra audible, pero en mi corazón me decía, pues que el Señor me había reconocido. No sé, era algo que decía, gracias Señor, gracias, así como lo estábamos cantando, ¿verdad? Yo daba gracias, pero no sabía ni por qué, porque créanmelo, yo no fui enseñado como para ser muy agradecido ni esto. Vengo de un lugar donde me enseñaron a defenderme, pues de muchas maneras, vaya, pero así llego a los pies del Señor y el Señor empieza, ahora sí llega a transformar. No ha terminado, pero yo creo que sí ha habido cambios y pues estoy en la lucha todavía y el Señor sigue batallando conmigo, ¿verdad? Entonces ya leímos estos 3 versículos y quiero destacar algo aquí. ¿Cómo empieza esto? Dice, pero, y empieza con un pero. Si ahí usted ve al principio dice, pero Jehová había dicho a Abraham.
No es como si le hubiera dicho Jehová, habló con Abraham, le dijo, ¿verdad? Pero no. Pero, entonces esto me invita a caminar un poquito más para atrás. ¿Por qué ese pero? Y regrésese nada más poquito ahí al 11, desde el 27 en adelante. Y ahí nos habla de las generaciones antecesoras a Abraham. Y nos habla de su padre, de su familia. Y aquí es donde yo empiezo a descubrir el pero, pues. Y no lo quiero leer todo, usted ahí sígale leyendo, tal vez Carlita puede seguirlo caminando para que usted lo vaya leyendo. Pero nos habla, pues, de su padre, de su hermano, de su sobrino, de su esposa y de todo esto. Y nos dice que Taré, su padre, pues Abraham salió con Taré, su padre. Vamos a leer esta parte. Tomó Taré a Abraham su hijo y al hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Fíjense, quiero resaltar algo. De donde había salido Taré, el padre de Abraham, pues era un lugar, yo estudiando, ¿verdad? Buscaba, era un lugar próspero, pero de mucha idolatría. Tenían suficiente, todo, eran suficientes en muchas cosas. Y a veces me pregunto, pues ¿por qué Dios quería sacarlos de ahí? Si tenían todo, eran prósperos. Y no entendía. Pero bueno, Dios es Dios. Y así como le habló a Abraham, yo creo que a todos nosotros nos ha hablado, a los que estamos aquí. Y veo que sale Abraham, y aquí nos dice que sale su padre con él y Lot. Pero como empezamos en el número 12, pero ese pero nos da y nos indica que el mensaje de salir de ahí, de esa tierra, no había sido su padre, sino había sido Abraham. Pero claro, sale con toda su familia y nos dice también que se fueron, pero no llegaron a Canaán, pues. Esto me lleva a pensar que no salieron de su tierra, mucho menos de su parentela. ¿Por qué? Porque llevó a su padre y llevó a Lot, su sobrino. Entonces, de hecho, Abraham no había obedecido, pues, lo que Dios le había dicho. Como que obedeció, pero a la vez no obedeció. Porque cargó con la familia, y el propósito de Dios ahí era que saliera de su casa y de su parentela, porque le iba a llevar a una tierra que él no conocía. Y bueno, pues así salí yo también de mi tierra. No sabía yo, tal vez por oídas y por todo lo que yo conocía de este país, pues me motivó otra situación, ¿verdad? Pero el secreto estaba que era Dios, pues. Entonces, pues yo creo que es algo que no todos ignoramos, los que venimos de otro país o muchas veces de otra región, y vamos a otro lado y empezamos a conocer del Señor, nos damos cuenta que no era usted ni era yo, sino más bien era Dios hablándonos desde un principio. Pero claro, pues como Abraham, yo nunca supe que el Señor me estaba hablando hasta que lo conocí aquí. Y así pasó. Entonces yo buscaba y encontré el significado de Taré. Este nombre significa retraso, y Taré era el padre de Abraham. Entonces, como esta familia salieron todos juntos. Salen, pero en sí no salen a donde el Señor los quería llevar. Y ahí viven varios años, no sé cuántos fueron, tal vez 15 o fueron más, no sé. La palabra no los dice, pero un cálculo por ahí es alrededor de 15 o poquitos más años que Abraham se demora en el llamado por un Taré. Eso es lo que significa, por un retraso. Perdón, por un retraso. Entonces,
aunque podamos nosotros como hombres decir, pero pues era su padre, ¿verdad? Pues cuando Dios te llama, pues. Aunque tengas a tu padre. Esto me hace recordar el pasaje bíblico donde dice Jesús diciéndole a uno, sígueme, ¿verdad? Y el discípulo dijo, pero tengo a mi padre, hablando de su padre, ¿verdad? Hablando de que tenía que enterrar primero a su padre para poderle seguir. Y él dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Y bueno, pues esto es lo que a grandes rasgos, ¿verdad? Puedo decirle, Abraham no cumplió. Se retrasó 15 años, puedo decirlo así. Se retrasó 15 años en el llamado. Pero bueno, en todo esto, después de ese retraso, pues muere el padre. Y entonces sí, Abraham toma la decisión de salir del lugar donde estaban. Y empiezan a caminar por fe, pues, porque en sí todavía no le decía exactamente qué lugar era el que tenía para él en la promesa. Sí le había dicho que serían benditas todas sus generaciones en él. Y bueno, cuando sale y se lleva a Lot, nuevamente él sigue batallando. ¿Por qué? Porque tampoco había dejado a Lot. Yo creo, tengo que pensarlo de esta manera. Pues él, ¿cómo dejo a Lot? Si es mi sobrino, no tiene padre, está solo. Así es como me imagino, pues, Abraham, como usted y como yo, tomando de repente decisiones. Y pues, muchas veces queriéndolo hacer de bien, pues, de bueno. Y nosotros sabemos que nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Así que si Dios le había dado una orden, tenía que ejecutarla tal y como Él se le había dicho. ¿Por qué? Pues porque el Señor tiene cuidado, pues, de todo. Aquí se trata de obedecer. Obedecer las instrucciones tal y como se las puso el Señor. Así tienen que ser. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Lot fue una piedra en el zapato de Abraham. Vamos a irnos poquito a la Biblia, ya hablé bastantito así, pero dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y Lot su hijo, y Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fíjese, cómo Dios todavía, a pesar de que no había cumplido, los lleva a ese lugar, pues, a Canaán. A pesar de que Lot, que era su familia, pues lo sigue bendiciendo. ¿Cuántos de nosotros no nos bendice el Señor todavía aún a pesar de estar revelando, o sea, revelarnos siempre a sus consejos? Hacemos cosas pues que sabemos que no están bien, pues. Y aún así el Señor sigue teniendo cuidado de nosotros y nos sigue sustentando y nos sigue trayendo cada domingo, o al menos, no sé, cuando usted se acuerde, a su presencia. Y sigue Dios guardando el propósito por el cual usted fue llamado y por el cual yo fui llamado, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de tantas cosas que hacemos mal delante de Él. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Fíjese, el Señor lo llevó a donde el Señor lo quería llevar, aún él sin saber todavía. Pero resulta que allí donde el Señor lo llevó, pues ya estaba habitado. No era un lugar donde él iba a llegar a ser por sí mismo algo diferente, sino que él tenía que llegar a ese lugar. Pero ya estaba habitado, había pues una nación ahí. Y muchas veces nos preguntamos, pero bueno, Señor, pero
¿a dónde me traes? Pues, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay pues de donde tú me trajiste aquí? Allá había gente, había maldad, y llegamos a un lugar donde también hay oportunidad, sí, pero también hay maldad, sí encontramos maldad aquí, hemos orado por ello, por esta ciudad. Hay un lugar donde también hay muchas luchas, pero donde también hemos sido bendecidos, donde también Dios nos trajo y nos ha establecido y nos ha bendecido en gran manera. Entonces, en esta vida de Abraham, pues yo me identifico mucho con él, no en el sentido del gran llamado que él tiene. Yo sé que Dios tiene propósitos también para mí, pero fíjese, esta palabra y este hombre me han inspirado mucho. Cuando estaba estudiando esto, pues me di cuenta realmente que primero con el que trata el Señor es con uno, pues. Y me dio por todos lados. Entonces yo creí y sigo creyendo que pues Abraham no era algo especial ni algo diferente a lo que usted y yo somos. Un hombre sencillo, común, así como cualquiera de ustedes, y como yo también, que Dios tiene un propósito. Entonces Dios, cuando le llamó con un propósito. Y yo creo también que también con una promesa. Y yo creo que cada uno de ustedes sabe muy en su interior a qué los ha traído el Señor a su presencia. ¿Por qué? Porque así como Abraham fue llamado, pues, de Ur de los Caldeos, de ese lugar donde no era un lugar, ahora sí santo ni nada por el estilo, sino un lugar muy común. ¿Cómo fue que el Señor fue a buscarlo hasta ahí y darle un mensaje? Pues así nos ha rescatado a muchos de nosotros. De donde estábamos, Dios se acercó y nos trajo. Así es el Señor. Y el Señor cuando nos trae, cuando nos llama, pues ahora sí que nos disciplina. Esta fue la disciplina que tenía Abraham, pues, llegar a Canaán, a un lugar desierto. Dice en la palabra que Canaán, si venían de un lugar muy próspero, muy de abundancia y todo, y llevarlo a un desierto. A veces dice uno, pero ¿cómo a un desierto? Eso es lo inconcebible del Señor, que te lleva a un lugar y de repente, pues, Señor, ¿qué onda contigo? Esto, nada que ver. Yo no quería esto. O sea, muchas veces cuando sueñas en grande, pues, pero cuando el Señor te lleva, te das cuenta que tus sueños no eran mucho relacionado con con lo que el Señor más bien estaba, ahora sí, en el propósito. No sé, pero cuando yo llego a este país, mi sueño era hacerme rico. Yo era un niño, estaba jovencito, pero era hacerme rico, no sé, ese era. Estaba chiquillo y decía, ay, pues yo voy a crecer y voy a tener y me voy a hacer rico, Y créanme, lo que no tengo en lo económico, en lo que yo pensé en mi tiempo de edad, no tengo nada ni parecido a eso. Pero sí estoy rico en el Señor. Me dio una esposa, familia, una iglesia. Y pues ve, yo creo que no necesito más que eso. El Señor me sustenta cada día y no me ha faltado nada. Platicando con mi esposa, pues nunca nos ha faltado nada, de veras. A lo mejor sí hemos estado en situaciones poquito apretadas, ¿verdad? Pero no nos ha faltado nada. Y yo creo que esa es la bendición del Señor. Mis sueños se quedaron allá, era un niño, pero eso era lo que el mundo me ponía. Pero lo que el Señor me pone ahora es muy diferente. Ahora sé que ese desierto que donde el Señor los llevó, pues es un lugar próspero, pues el día de hoy Israel es un primer mundo. Y donde todo a su alrededor, pues, es puro desierto, mucho petróleo, mucha riqueza, pero todavía es un tercer mundo. Israel el día de hoy no es un lugar muy grande, pero sí es de mucha influencia. Entonces la palabra se cumple, tarde que temprano, la palabra se cumple.
Y donde te va a llevar el Señor, ese es el propósito del Señor. Nunca vas a estar, ahora sí vas a estar en situaciones poquito difíciles, pero el Señor va a estar contigo. El Señor te va a bendecir, no como tú crees, sino como Él quiere. Así que bueno, voy a seguir leyendo un poquito. No sé cuánto tiempo me quede. Les sigo, bueno, poquitito más. Entonces, leyendo aquí más adelante, pues llegan a tal punto, Abraham y Lot, donde empiezan a padecer hambre. Y no sé cómo pasa esto, pero toman la decisión de irse a Egipto, tal vez por que escucharon que en Egipto en ese tiempo pues era un lugar donde había lo suficiente para poder subsistir, porque ya no iban solos, pues llevaban mucha familia, pues no era solamente él y Lot, sino que era un buen grupo, aparte de lo que llevaban animales y todo eso. Entonces, pues tomaron la decisión de ir a Egipto. Pero lo que me llama la atención aquí, en el versículo número 10 dice: entonces hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Fíjese, entonces yo quiero resaltar otra cosa aquí en esto, y dice: y descendió. Y bueno, pues descender es descender, Y aunque él tenía un llamado, una promesa, igual que usted, yo por eso se lo he dicho, de repente llegamos al punto que descendemos. A pesar de que lo conocemos, a pesar de que sabemos que Dios nos sacó de un lugar y nos llevó a otro con un propósito, descendemos. Y cuando uno desciende, pues, como lo dije ahorita, desciende, y eso es, se aparta, pues. Conocemos del Señor, vemos sus maravillas y de repente nos apartamos por muchas situaciones. Usted conoce, a lo mejor usted de primera mano sabe de alguien, o usted lo ha sentido y de repente se ha alejado. Y eso es descender. Y cuando uno desciende, pues vienen tantas cosas, y estas cosas aquí no las pone. Ahora sí que no sé cómo le va el Señor a hablar ahí a ustedes. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Fíjese, este Abraham, de repente como que lo veo como un poco egoísta, ¿no? Empieza a ver por sí, por él mismo, no importando su compañera, pues la compañera de la promesa o no. O sea, él sabía que iba a un lugar donde la iban a ver, y él empieza a decir, a adularla: pues eres hermosa. Pero él empieza a decir: bueno, pero a mí me van a matar. ¿Por qué? Pues porque si es su esposa, lo matan a él y se quedan con el rey. Pues así era. Entonces él por eso toma esta decisión. Y bueno, yo creo que también pues Sara consintió. Maridólatra también puedo decir, ¿verdad? Pero bueno, son los padres nuestros en la fe. Pero sí vivieron como muchos de nosotros llegamos a vivir. Créamelo, usted no está muy lejos de lo que estos grandes hombres de la palabra fueron pues en su tiempo. Y bueno, pues mienten, empiezan pues a ver a Sarai, que era una mujer hermosa, y llega hasta el faraón. Y esa mujer de la promesa, pues todos podemos pensar que se había acabado todo ahí. ¿Por qué? Porque el faraón la toma. Y aquí no dice que pues de la manera que podemos decir que la toma como mujer, sino la toma para él, pero la aparta de Abraham.
Y fíjese, ¿cómo puedo decir? Entonces el Señor, pues, vaya, voy a decirlo, el Señor en su amor y en la misericordia que Él tiene con nosotros, pues también le habla a este faraón, y le habla tanto que de una manera que pues es muy obvio, pues los empieza a afectar en la salud, los empieza a herir, dice la palabra, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta que era por causa de Sara. Y este hombre muchas veces, al igual como le pasa a Abraham, pues este faraón le empieza a dar clases de moral a Abraham. Les empieza a decir, ¿por qué no dijiste que era tu esposa? Porque aquí dice en la palabra, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Poniendo en ocasión de tomarla por mi mujer, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Fíjese, este hombre dándole clases de moral al que por obviedad podríamos decir que debería tener más moral. Así nos pasa. Conocemos del Señor, nuestra familia lo sabe, nuestros vecinos, nuestros conocidos lo saben, y de repente nos comportamos más mal que ellos. De repente nos empiezan a decir, oye, pero ¿qué no es así? ¿No es así? ¿No es de esta manera? ¿Y nosotros qué hacemos? Nos avergüenzan y avergüenzan al Señor, pues. Y es que así es, pues nos llegamos cuando caemos y llegamos a caer en una situación donde el inconverso nos enseña. ¿Por qué? Porque cuando caes, pues. Cuida de no caer, cuida de no resbalar. Y si te caes, pues levántate lo más pronto que puedas. Porque entre más tiempo estés caído, más van a pisotear el nombre del Señor. Amén. Entonces, ya vemos esto, pues. Y esto se lo pongo a la iglesia. Dios me ha hablado a mí mucho, no crea, yo soy el primero que Dios ha trabajado. No sé, quiero hacerlo carne, no sé. Quiero hacerlo parte de mí, pero la lucha es muy fuerte. Así es de que confío en el Señor, recordármelo todos los días. Cuando me levante, tal vez, no sé, pues recordármelo. ¿Por qué? Porque donde estamos trabajando, donde salimos todos los días, es muy fácil que caigamos y eso es descender. Entonces, este es un mensaje para mí y para usted, yo creo también. Y ahora nos vamos, quiero brincar el número 13, voy a empezarlo nada más poquito, porque esto es lo que yo creo que es muy importante. Después de bajar, ahí Carlita, si empezamos el número 13, la cita no, dice, empieza con subió, fíjese. Primero descendió, pero ahora vemos que subió. Y dice ahí, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él la piedra del zapato todavía, Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pues tenía todo, pues. Y algo que quiero recalcar, fíjese, cuando uno cae, cuando uno se aparta, pues, y cae, trae consecuencias. Y ahorita ya no lo vamos a encontrar más adelante porque quiero, ya me estoy alargando, es mucho leer.
Pero cuando Abraham sale de Egipto, Egipto para nosotros representa nuestro pasado, pues. Y más adelante nos damos cuenta que hubo consecuencias. De ahí se fue una esclava con Abraham. Y esa esclava en el futuro de Abraham iba a traer consecuencias, y hasta el día de hoy, siempre cuando uno cae, yo creo que si no te levantas a tiempo y pronto, va a haber consecuencias. En la historia más adelante nos damos cuenta que Agar, la esclava egipcia que Abraham había llevado, pues le da un hijo, y ese no era el hijo de la promesa. No era con la egipcia, era con Sara, su mujer. Así que bueno, ahora nos vamos, y subió Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, ya habíamos leído esto, y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet-El, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, ahí en Bet-El. Pero fíjese, también quiero recalcar algo aquí, dice, y volvió por sus jornadas. O sea, cuando hablamos de jornadas, estamos hablando, ya no era como él caminaba, pues, ahora le costaba más. Y muchas veces cuando nosotros cometemos o nos caemos o descendemos, recuperarte no es fácil. Volver a los caminos y llegar a donde estabas antes, subir donde Dios te había sacado, subir te cuesta, es doble, y vas a hacer por tus jornadas, así dice. Y yo oro al Señor, ¿verdad?, que no esté en esa situación nunca, porque créamelo, si me ha costado caminar con Él, descender no me conviene, porque después van a ser jornadas, va a ser difícil. Va a haber familias tal vez lastimadas, hijos tal vez que se fueron, y que cuando tú llegas vas a tener que orar por ellos mucho. A tu familia, en la cual tú deseabas que conocieran la libertad en Cristo, pues se van a apartar más. Es así, ve, son las consecuencias. Entonces, le animo, ¿verdad? Cuídese de no caer. Cuídese de no caer, porque el propósito de Dios va a cumplirse. Usted va a subir. Usted desciende, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Usted va a subir y va a llegar a Canaán, a donde el Señor lo había sacado desde un principio, a donde lo iba a llevar, el Señor desde un principio. Usted va a llegar, lo único que va a pasar va a pasar un taré, lo va a retrasar, usted se va a quedar no sé por cuántos años, pero al final de su tiempo, al final del tiempo del Señor que nos tiene a nosotros, yo creo que se cumple. Esto es lo que me enseña la palabra. Pero usted tiene que trabajar mucho, y yo. No es fácil, no es fácil caminar con el Señor, no es fácil obedecerle, no es fácil. Y por último quiero nada más agregar esto, si llega el tiempo, pues, y el Señor ahí moviendo todas sus piezas y todo empieza a haber un conflicto entre Lot y Abraham, y toman la decisión de separarse. Entonces sí, dice, ¿hasta cuándo el Señor pues los separa? Y había hablado yo, ¿verdad? No sé usted cómo lo ha entendido anteriormente, si haya leído. Yo he entendido que Lot fue un estorbo para Abraham en el propósito del Señor, porque una vez que se separan, Abraham lo deja decidir a él, y él por vista, todo por vista. Él nos dice aquí en la palabra, ¿verdad?, que él alza sus ojos y ve un área que le encantó, porque había pastos, había. Ahora sí, ¿cómo lo puedo interpretar yo para este tiempo?
había buenos trabajos. ¿Qué le puedo decir? Buena manera que usted puede hacerse de buen dinero, de buenos carros, de buenas casas, de buenos todo, pero no de buenas amistades. Lot miró por la vista y se apartó y se fueron. Cada quien agarró para un lado y Lot agarró para el otro. Y a donde va Lot, dice que poco a poco fue estableciéndose. Dice, poco a poco fue haciendo su casita, una casita muy hermosa. Así lo estoy interpretando para este tiempo. Su carrito, pues un 2020, algo así, ¿verdad? Y empieza y todavía más y más. Y las amistades son diferentes hasta no llegar a un lugar llamado Sodoma. Y ese lugar no era nada hermoso, ¿verdad? Bueno, a los ojos sí, los miró. Pero ese lugar no era nada que ver, pues. Porque, y en los versículos más adelante, que ya no los vamos a ver, le trajo consecuencias a Lot. Él fue llevado con toda su familia. Le quitaron todas sus posesiones. Así es el enemigo. El enemigo te arrebata después todo lo que te dio. Y te deja en la calle. Y tienes que huir. Pero también con consecuencias. Luego también pagó las consecuencias en su familia. Así que no sé cómo usted haya entendido el mensaje, ¿verdad? Veo un Lot con un llamado. Veo a Lot con una promesa. Pero veo una familia que siempre está con él. Pero en la promesa que Dios le dio no estaba su familia. Sí, iba a llegar. Pero tenía que cumplir Abraham algo. Y era al pie de la letra. Porque si usted no cumple al pie de la letra, pues va a estar aquí sentado. ¿Cómo cuánto le calcula usted? Que usted pueda sentarse y escuchar y cansarse y ay, de vuelta es domingo. ¿Cómo cuánto le calcula? Ahí se lo dejo a cada quien. Yo sé que el Señor nos habla a todos. Pero ¿cuánto tiempo pues va a pasar? Dios nos dio una comisión a todos. Y ese es uno de los requisitos que el Señor pone a cada uno de nosotros. Leyendo la Biblia en Mateo 10, ahí en los capítulo 10 nos damos cuenta que el Señor manda de 2 en 2 a sus discípulos. Y casi empezando el 11, Él es el que los visita a su familia. El Señor no se queda con nada. Si el Señor lo saca a usted y a mí y nos lleva a otro lado, no se preocupe por su familia. Si el llamado fue para usted, el Señor tendrá cuidado. Y el Señor los visitará. Ven, sí, pues, estoy pasando. Este es lo que Dios ha puesto en mi corazón para hablarle esta mañana. No era de quién era Abraham, sino lo que Abraham podía haber logrado si hubiera obedecido al pie de la letra lo que Dios le quería decir. A todos nosotros el Señor nos ha dicho en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. Si el Señor le ha hablado, si el Señor ahora sí que si lo ha confrontado como a mí, incline su rostro, vamos a orar. El Señor es bueno. El Señor tiene planes de bien y no de mal. Él dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. El Señor no se equivoca. El Señor le habla a usted, y aunque usted haya creído que usted vino, Él lo trajo. Padre, en esta mañana, Padre, sé que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de promesa, un Dios que lo que promete no lo cambia, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios inmovible, un Dios, Padre, que solamente pide que obedezcamos lo que Él requiere de nosotros. Padre, oro porque tu iglesia en sí haya podido haber entendido, Señor, lo que tú me hablaste a mí. Porque si nos prometiste Canaán, a Canaán nos llevarás. Pero tal vez muchos de nosotros vamos a retrasar esa llegada ya. Hasta el final vamos a saber que estamos ahí. Pero toda una vida perdida, echada a perder, sin poder haber disfrutado de las bendiciones que tú nos pones a nosotros, Señor. Ese gozo de poder servirte, esa alegría de poder contar con tu presencia todos los días, ese sentir de que no somos huérfanos, que tenemos un Padre que está con nosotros en todo tiempo, en toda situación y en todo momento. Oro por tu iglesia, Señor, que es tuya, porque todos podamos caminar en un solo sentir, que todos podamos buscarte no con fines propios, sino con el propósito tuyo, reconocer tu voz, escucharla y hacerla. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por los que hemos estado aquí, Señor, por los que no vinieron, por los que están allá afuera escuchándonos por cualquier medio. Derrama de tus bendiciones, Señor. Háblales a su corazón y que esa promesa que se va a cumplir no la retardemos. En el nombre tuyo, Señor. Amén y amén.